Es evidente que la curiosidad requiere de un quién, un humano por ahora, un qué, el objeto de la exploración o la sorpresa, un cómo, desde el caos curioso del mero interés por algo que nos inquieta hasta la formalización del proceso investigador de la ciencia, e incluso de un cuándo. Vamos a pasar un rato para ver si se nos ocurre algo. Pero ¿es importante también el dónde para desarrollar nuestra curiosidad? Uno tiene la impresión de que, en efecto, disponer de un sitio tranquilo y confortable para la mente puede ayudar. Veremos en otro vídeo cómo las situaciones de estrés congelan nuestra posibilidad de ser curioso. Por tanto, un espacio de seguridad mental que permita explorar seguro que ayuda. Pero también sabemos que un espacio excesivamente cómodo puede ser un adormecedor de la curiosidad. Yes, I do. En este sentido, hay espacios diseñados exquisitamente por excelentes arquitectos que, en principio, están pensados para favorecer la generación y el intercambio de ideas, pero acaban siendo fríos para la curiosidad. Y en cambio, hay espacios de tremenda austeridad que son fábricas de curiosidad. Un ejemplo histórico de esto lo encontramos en el edificio 20 en el MIT. Un edificio de madera construido en 1943 para funcionar provisionalmente durante el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial y que funcionó de manera brillantemente intensa hasta su demolición en 1998. Parte de su atractivo era justamente su provisionalidad y, más en concreto, el hecho de que sus paredes fueran totalmente movibles, de manera que el edificio era tan camaleónico como sus residentes requerían. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de vivir la magia de un lugar estimulante. Me ocurrió, por ejemplo, en una cabaña en los bosques de Finlandia, propiedad de la Aalto University, en cuya sauna urdimos relaciones de confianza que acabaron de tejerse en una rápida incursión desnudos por medio del bosque hasta sumergirse en un lago bastante helado. Nada mejor para aumentar de forma drástica el nivel de adrenalina en tu cuerpo. Sin llegar a ese extremo, recuerdo también cómo Nadia Schnetzler me explicó cómo había diseñado su espacio Brainstorm cerca de Zúrich desde la austeridad máxima. Era un espacio donde hacía frío, para que los que allí trabajaban no se durmieran en la comodidad de los sillones. Uno de mis espacios preferidos es el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, un espacio en el Pirineo pensado para que grupos de científicos, especialmente físicos, de todo el mundo, se encuentren físicamente, nunca mejor dicho, para trabajar y acabar de pulir juntos sus trabajos realizados previamente desde la distancia. Se trata de un espacio pensado especialmente para facilitar el trabajo creativo de los científicos, un espacio que combina la introversión, estudiar y la conversación con los colegas, además delante de una pizarra de suelo a techo. Puedo garantizar que este tipo de espacios, situados fuera de la rutina de las ciudades, en un lugar natural tan precioso, estimulan la curiosidad colaborativa, el enlace de las mentes para explorar nuevas ideas. Por ejemplo, esta es la rueda de amigos de un acto de nuestro proyecto Co-Society realizado allí. Decenas de interacciones explorativas entre los asistentes al encuentro, dispuestos aquí en el círculo del modelo. Diseñar espacios que estimulen la curiosidad es relevante. Y hay equipos de arquitectos que lo han entendido muy bien, e incluso expertos específicamente focalizados en este campo, como Kirsty Groves, cuyos libros son altamente recomendables. Y hay muchos más si tienes curiosidad por este tema. Hay muchos nuevos modelos, como por ejemplo invitar a amigos o colegas a tu casa para trabajar juntos y crear un entorno que conduzca a la combinación de ideas. Se trataría de una home convertida en un nuevo tipo de office, o sea, la office con H. En otro vídeo hablaremos de dónde vienen las buenas ideas, de la importancia de los cafés en la Viena de principios del siglo XX y exploraremos el concepto del adyacente posible.